Bien, vamos a algo que preocupa. Hay 26 personas fallecidas en la región de la Araucanía a causa del brote de coronavirus en el país. Según el último balance del Ministerio de Salud, es la segunda región más complicada por la crisis sanitaria, acumulando más de 1.100 casos, por lo que se va a extender la cuarentena en Temuco. Queremos hablar sobre cómo ha afectado el COVID-19 a la Araucanía. Nos acompaña para eso el senador por la zona de Evópoli, Felipe Kast. Muchísimas gracias, senador, por este contacto y bienvenido. Buenos días, Carla. Bien, usted en el estudio al lado, como corresponden estas entrevistas ya a distancia. Senador, obviamente preocupa la situación de la Araucanía. Si bien el coronavirus no distingue y puede contagiar a cualquier persona, también hay condiciones particulares del sector donde se dan estos brotes que pueden afectar, como por ejemplo la pobreza. Sabemos que la Araucanía es uno de los lugares más vulnerables de nuestro país. ¿Qué tan preocupante es para usted la situación que se está viviendo? Bueno, es crítica y por lo mismo primero agradecer a toda la primera línea de funcionarios de salud de los distintos hospitales que realmente han dado todo de sí para no llegar al punto límite donde no tuviésemos ventiladores mecánicos. Logramos con las cuarentenas totales tanto en Temuco y para las casas, Temuco sigue vigente, el poder efectivamente aplanar relativamente la curva y con eso que llegaran los ventiladores mecánicos se abrieron 2 hospitales nuevos, tanto el de Padre Las Casas como el de Angol. Pero la situación es crítica y lo más complejo, Carla, es el tema de la contaminación, porque si le sumamos el que ya hoy día estamos viendo, el aire contaminado, la leña, sumado con el coronavirus, es un cóctel realmente fatal. Todos los años sufrimos el tema de la contaminación, que es un problema crónico que no se ha solucionado, y por lo tanto ahora con el coronavirus, la verdad que estamos muy complicados y por eso pedimos una mesa social a la delegada presidencial que se envió a la Araucanía, para que efectivamente este tema de la contaminación sea parte central de la estrategia del COVID en la Araucanía. Sí, el coronavirus ha tenido también esa característica, hacer recrudecer o magnificar o recordarnos aquellos problemas y deudas que son estructurales. Una de ellas, la contaminación en el sur, particularmente en este caso la Araucanía, que es un problema bien crónico que se arrastra hace varios años. No sé, en el fondo, cómo va esa conversación y el trabajo que se está haciendo para la zona. Primero preguntarle a usted si está satisfecho con las medidas que se han tomado hasta este momento en la Araucanía. Bueno, es difícil estar satisfecho cuando somos la segunda región con más casos críticos, con más fallecidos y por lo tanto no estoy satisfecho. Claramente ha habido un sistema que fue completamente colapsado, perdimos incluso a buena parte de los seremis que estuvieron en cuarentena. Tuvo una seremi que estuvo infectada al principio, el intendente estuvo en cuarentena, o sea, claramente fue muy caótica la situación. La llegada de la delegada presidencial normalizó mucho las cosas, tenemos un grupo de coordinación con todos los alcaldes, hablamos todos los días por ese mecanismo de coordinación, por lo tanto tenemos al día. Hoy día la situación del coronavirus claramente en los hospitales y el riesgo que teníamos de no tener los ventiladores está controlado, pero estamos con mucho temor por el tema de la contaminación y las posibles enfermedades respiratorias que eso conlleva. Ya, ¿usted cree entonces, y a raíz de lo que han conversado en esta instancia de coordinación, que se podría agudizar la situación de la Araucanía en materia de enfermedades respiratorias y por ende de coronavirus? Efectivamente, creo que eso va a ocurrir y por lo mismo estamos sobre reaccionando en forma previa. Esta mesa que ya empezó a funcionar está tomando las medidas para que, te insisto, no solamente actuemos en forma preventiva y aceleremos todo tipo de medidas preventivas que van a ser más duras. O sea, la Araucanía va a tener que tomar medidas más duras para prevenir el uso de la leña. Y eso tiene un costo tremendo en la vida de las familias, porque la leña es el mecanismo más barato para calefaccionarse. Y ahí estamos pidiendo una serie también de apoyos monetarios para los sectores más vulnerables de la región, Padre Las Casas, Vilcún, Temuco, el sector Pedro Valdivia, parte de Angol, Mayeco. O sea, estamos pidiendo que para que esto funcione, y dado que vamos a tener que ser más duros, y prohibir el uso de la leña, producto del coronavirus, podamos tener compensaciones económicas para esa gente. Senador, ¿cómo conversa de alguna manera o cómo se aplica a la Araucanía esta nueva fase que el gobierno ha llamado la nueva normalidad, donde hay también intentos de retomar de alguna manera el retorno al trabajo, retomar en algún momento, hoy día la prensa habla de un plazo que iría desde junio hasta agosto, por lo que se está hablando con los alcaldes, el regreso a clases? ¿Es eso posible? Porque usted me dice que esto se va a agudizar, entonces me pregunto si se puede volver a una mediana normalidad en la zona. Bueno, yo creo que una de las gracias que hay que tener y que ha tenido dentro de todo el gobierno, que ha sido bastante exitoso en su manejo sanitario hasta el momento en Chile, es justamente la flexibilidad.
las regiones son distintas. No es lo mismo la pobreza de Alto Hospicio que la pobreza que tenemos en Padre Las Casas o en Cholchol o en Carahue. Y por lo tanto es muy necesario tener flexibilidad. Y acá la descentralización es clave. El tener hoy día en la Araucanía cuarentena todavía en Temuco nos habla de que efectivamente el gobierno está tomando distintas estrategias y la vuelta a clases claramente en algunos lugares va a ser más lenta. Y eso obviamente el Ministerio de Educación lo tiene claro y nosotros vamos a exigir que así sea. Ya, ahora hablando de lo que pasa a nivel nacional, ¿usted está de acuerdo con esta idea de ir retomando la normalidad? Hay gente bien confundida en el fondo porque llevamos harto tiempo diciendo quédense en casa y ahora también vemos que se hace un llamado a los funcionarios públicos a volver, se está hablando de volver a clases, hay papás muy preocupados que dicen estarán o no las condiciones de seguridad para que mis hijos puedan retornar al colegio. ¿Usted ve que en el fondo se va a lograr ese regreso a una mediana normalidad? Yo diría dos cosas, Carla. Primero, ningún papá va a mandar a sus hijos al colegio si no tiene certeza. Y por lo tanto, me parece a mí correcto que hoy día nos hagamos la pregunta, ¿cuáles son esas certezas que necesitamos? Si vamos a tener este bicho que nos va a acompañar probablemente un par de años, incluso el Premio Nobel de Economía decía que tal vez nos va a acompañar por décadas. Si es que nos va a acompañar al menos 2 años en términos intensos, tenemos que ir viendo cómo somos capaces de lograr efectivamente protegernos de él. La curva se está empezando a aplanar, no hay que cantar victoria a nivel nacional, pero si esto empezara a decrecer en las próximas semanas y vamos a tener los datos diarios, podemos ir evaluando la pregunta para que los papás se sientan tranquilos, las mamás se sientan tranquilas, ¿qué condiciones tiene que tener mi colegio para yo eventualmente, cuando esas condiciones se den, poder retomar las clases? Y esa es una pregunta que sí es muy positiva hacérsela. Porque si es que esto ocurre en 2 meses más, en 3 meses más, en 6 meses más, vamos a tener que responderle igual. Y no perdamos tiempo y pensemos de forma seria y responsable cuáles son esas condiciones, cuál es la tecnología que necesitamos para poder efectivamente encaminarnos a esta vuelta a la nueva normalidad, que no va a ser igual a la anterior. Ahora, el tema de las clases es el más sensible. Obviamente lo más sagrado que tienen los papás son sus hijos y por lo tanto hay ahí una sensación también de querer protegerlos. Pero, ¿qué pasa con otras disposiciones? Por ejemplo, la vuelta de los funcionarios públicos al trabajo. Ha habido toda una polémica, ha habido pares suyos, incluso la presidenta del Senado, que se ha opuesto a esta medida, que dice que no están las condiciones. ¿Usted es partidario de que vuelvan los funcionarios públicos a sus puestos presenciales de trabajo? Mire, yo soy partidario de que hagamos al menos 2 cosas, Carla. Primero, que los funcionarios públicos que claramente tienen que estar en primera línea para ayudar a la crisis, claramente tienen que estar y muchos lo están haciendo, otros lo van a empezar a hacer. O sea, hay muchas labores sociales que se tienen que cumplir, así como hoy día nuestros héroes son los funcionarios de la salud. Bueno, hay muchas áreas, por ejemplo, en materia de personas con discapacidad, en materia de inclusión, en materia de adultos mayores. Hay muchos servicios públicos sociales que tienen que activarse. Y eso obviamente que sí. Ahora, yo también veo una tremenda oportunidad, que es que haya más teletrabajo también en el Estado. Si nosotros creemos que esta crisis tiene muchos costos, bueno, también tiene algunos beneficios. Y yo creo que es una oportunidad para que también el sector público se modernice. Y no que tengamos esta lógica de que tenemos que estar presentes físicamente todo el tiempo para poder hacer bien nuestro trabajo. Por eso me gustó una de las propuestas que salió, que el presidente dijo que iba a enviar una propuesta de teletrabajo para el sector público. Aprovechemos también esta crisis para poder mejorar la forma en cómo vivimos. Y eso creo que ojalá también se pueda implementar. Senador, ¿qué pasa con la reapertura del gran comercio, de los malls, por ejemplo? Aquí hay una ecuación bien compleja, que es por un lado cuidar la salud de las personas y por otro lado también ya se ha advertido desde todos los lugares del mundo, también desde organismos chilenos, desde el gobierno, de una crisis económica muy profunda que va a disparar las cifras, por ejemplo, de desempleo. Entonces, se está tratando de ecualizar esto y llegar a esa línea delgada muy compleja, pero todavía mucha gente dice, ¿cómo van a reabrir los malls? ¿Cómo va a reabrir el gran comercio? Si eso puede ser un foco de contagio. ¿Cuál es su mirada? Bueno, primero tú dijiste algo muy cierto. Estamos viviendo la crisis económica más grave desde el año 29. No habíamos visto una destrucción de la economía tan grande en tan poco tiempo. Por lo mismo era tan importante aprobar efectivamente proyectos de ley que ayuden a que consigamos 2 cosas, que las familias puedan llegar a fin de mes y que las pymes y las empresas no terminen quebrando. Por eso me dio tanto dolor e indignación cuando veo que el Frente Amplio, el Partido Comunista, la senadora Yana Proboste se dan el lujo de votar en contra de un proyecto de ley como el de protección al empleo. Claro, como son parlamentarios llegan a fin de mes sin problema, pero hay miles de pymes que no tienen plata, un restaurante con 10 trabajadores, que no tiene plata para pagar la planilla de sueldo a fin de mes y va a quebrar.
Ya tuvimos el mes de marzo 300.000 desempleados. Entonces, realmente hay que tomarle el calibre de que la economía, el empleo, los salarios son la otra medalla del tema sanitario y hay que, obviamente, ambas son partes de la misma moneda. Y por lo mismo, creo que aquí el desafío en materia de reapertura de cualquier tipo de actividad económica es la misma que hablábamos en materia de los colegios. Tiene que ser con total seguridad. O sea, la pregunta es otra, es ¿cuándo vamos a tener las condiciones para que efectivamente abriendo cualquier lugar comercial no se propague el virus? Y esas son condiciones sanitarias y por eso tienen que ir de la mano. No puede ser simplemente que los malls anden por un lado y los médicos por el otro. Y más aún, si es que abrimos efectivamente los centros comerciales, pilotear. Por ejemplo, comuna número donde no hay contagio. Abramos un mall o cualquier lugar en un par de meses, cuando se pueda, unas semanas más, con las condiciones que los médicos determinen, los especialistas técnicos, y veamos qué ocurre. Si la gracia que tiene esto es la flexibilidad de poder tomar medidas rápidas. Algunos decían al principio, no, queremos cuarentena total. Bueno, claramente esa no era una buena idea, porque tú no puedes tener en cuarentena total el país por 6 meses. Es mucho mejor tener cuarentenas que se activan y se desactivan, y que te permiten tener una vida que va avanzando y que te va permitiendo acotar los riesgos de contagio en ciertos lugares, porque aquí necesitamos que existan contagios, pero bajos. No necesitamos simplemente estar todos simplemente guardados y que después explosivamente los contagios vuelvan a aumentar si es que se abre la cuarentena desde total a cero. Por eso el desafío aquí es combinar la ciencia, la tecnología, la salud y obviamente la economía. Senador, ¿no es muy pronto para tener esta intención de retornar medianamente a la normalidad? Muchos señalan, y cuando uno lee la prensa, la mayor parte de los expertos a quienes se les consulta hablan del pic. Hoy día hay dudas de si se va a producir ese pic pronunciado que se esperaba en un comienzo, si van a ser olas de contagio. Hay toda una discrepancia de cómo se va a comportar el virus en nuestro país, pero muchos dicen todavía no pasa la primera fecha que se puso, que era fines de abril, principios de mayo. Entonces, hace un poco de ruido que me estén hablando de volver al mall, de volver al colegio, etcétera. ¿A usted le hace ruido? ¿Cuándo sería una fecha prudente o le parece bien que desde ahora esto se plantee? Te insisto, yo creo que es malo apresurar los procesos, pero es malo no hacerse las preguntas correctas. Y la pregunta correcta no es cuándo vamos a volver a clases, es cuándo vamos a estar listos para volver a clases. O sea, creo que es al revés. Tenemos condiciones para poder generar una asistencia a clase, aunque sean 3 meses más. Porque si tú más encima no generas esas condiciones, que le des seguridad a las mamás y a los papás, no van a ir a clase los niños. O sea, aquí también hay que ponerse que lo más sagrado, yo tengo 4 hijos, lo más sagrado son mis hijos. Y lo más sagrado más encima es mi suegra que vive con nosotros. Yo no voy a arriesgar a mi suegra, que la tenemos totalmente aislada hoy día, que es adulto mayor, grupo de riesgo, mandando a mi hijo a clase si no me dan certeza técnica y sanitaria de que yo no pongo en riesgo ni a mis hijos ni a mi suegra, que vive con nosotros. Entonces, esto es al revés, no es cuándo, es hagámonos las preguntas difíciles para cuando tengamos la certeza podamos dar ese paso. Eso podrá ser en 3 meses, en 6 meses, y también, ojo, la evidencia empírica nos va a ir diciendo si es que las medidas que vamos tomando son las correctas o no. No es una cosa estática, no es que, digamos, yo no volvería a clases de un día para otro en todo Chile, por ningún motivo. Yo trataría de ir evaluando en distintos lugares cómo se comporta esa vuelta a clase para ver si es que efectivamente estamos retrocediendo. Y obviamente meter reversa y hacer cambio de estrategia si es que la evidencia nos muestra que estábamos equivocados. Bueno, todo indica que eso es lo que se está haciendo en el protocolo que se está afinando por lo menos para la vuelta de clases y también para el retorno de los empleados públicos y también para la reapertura de malls. Aquí todos están hablando de una gradualidad, así que esa mirada es bastante compartida. Senador, quiero llevarlo también a un tema que ha generado ruido, que muchas veces nos desvía del foco, pero que tiene que ver con las polémicas que ha protagonizado también el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Usted recién hacía alusión a la buena gestión que ha tenido Chile hasta ahora. De hecho, ha llegado el reconocimiento incluso de organismos internacionales, pero esto ha estado empañado, se ha generado un foco de distracción permanente por las disputas que ha tenido, por ejemplo, el ministro con los alcaldes, que ya ha sido un enfrentamiento bien público. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿No son estos autogoles finalmente del gobierno? Yo creo que primero sería difícil liderar la crisis si no tienes a alguien con carácter, con fuerza, con decisión, y creo que el ministro Mañalich en eso tiene bastante. Tiene fuerza, tiene claridad. Y claramente, como todas las cosas tienen dos caras, y él tiene un carácter fuerte, claramente muchas veces ha tenido frases que se han prestado para polémicas, pero si usted me pregunta a mí,
sumando y restando, que es lo que le doy más importancia, sobre todo en la crisis que estamos viviendo, que se genere una polémica con un alcalde que claramente no me gusta que exista. ¿A quién le gustaría que exista? Deberíamos estar hablando siempre de cómo hacer más test, siempre deberíamos estar hablando de cosas técnicas. Pero creo yo que sumando y restando claramente ha sido una gestión positiva. Ahora, nos falta mucho. Yo en esto quiero ser muy cuidadoso. El exitismo es el peor de los amigos. En la vida es mejor jugar callado y después, cuando termine esta crisis, hacer la evaluación. Yo creo que se han tomado medidas correctas. Incluso cuando había mucha presión para tomar medidas que eran muy populares, creo que el ministro aguantó esa presión en forma muy estoica y con argumentos técnicos. Usted habla del exitismo. ¿Usted ve que hay algo de exitismo al tan prontamente decir o que lleguen estas felicitaciones o que se diga que está bastante controlado el virus? Porque tenemos países que eran modelo, como Singapur, que tuvo una estrategia completamente distinta a la chilena, hay que decirlo, porque ellos sí optaron por cuarentena total, que hoy día están en una ola de un segundo brote y que en el fondo en 20 días cambió completamente el panorama. Entonces pareciera ser que es bien volátil lo que pasa con el virus. Mira, dos cosas, Carla. Primero, hay un dato duro que creo que sí es positivo para Chile. Y no es para ser exitista, sino que simplemente... Yo me acuerdo de las proyecciones que se hacían para esta fecha. Hace un mes y medio atrás en Chile eran catastróficas. Sí. Y están en este mismo canal de televisión, están los datos que publicaban los distintos pronósticos. Pero el dato más duro de si tú me quieres, de resultados positivos, es la cantidad de pacientes críticos en las UCI en Chile. Y eso, afortunadamente, hay que dar gracias a Dios, en parte por las buenas políticas públicas del gobierno, en parte porque también Chile vio antes esta crisis en España, en Italia, y fuimos... Como este es un partido de fútbol al revés, que no lo juegan los 12 jugadores de la cancha, sino que lo juegan los 36.000 espectadores del estadio, como vimos antes también lo que pasaba en Italia y en España, hubo mayor conciencia en Chile, tuvimos mayor conciencia y eso ayudó a aplanar la curva también. Una mezcla entre buenas políticas públicas y conciencia ciudadana. Por eso digo que el exitismo, ojalá que no lo tengamos los 36.000 espectadores del partido, porque esto es un partido que lo jugamos todos. Entonces, no he visto exitismo en el gobierno. Pero sí creo que hasta ahora, gracias a esa combinación de buenas decisiones, el número de pacientes en la unidad de cuidados intensivos, que es el número más duro, porque a veces uno puede decir, no, mire, los contagiados en realidad es porque se hicieron más o menos test, pueden haber más contagiados que no estamos pesquisando. Pero el dato duro del número de pacientes en unidades de cuidado intensivo es el mejor indicador, porque es un dato que no se puede manejar, no se puede manipular, de que efectivamente hasta ahora, y digo hasta ahora, los resultados en Chile han sido relativamente positivos. Y va a depender de todos nosotros que esto siga así en el futuro. Bien, pues senador Felipe Kast, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Ojalá que siga así y vamos a seguir, por cierto, monitoreando todo lo que ocurre día a día con el coronavirus y también lo que pasa en la Araucanía. También es importante tener a las regiones que están muy complicadas con este tema con la lupa. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted y quiero terminar simplemente mandándole solidaridad a Juan de Dios Fuentes, que sufrió un atentado. Hay violentistas, terroristas que ni siquiera en la pandemia terminan de hacer atentados, así que Juan de Dios Fuentes y su familia ayer recibió en su casa más de 30 impactos de bala. Estaba con custodia policial, finalmente afortunadamente no pasó, ninguno terminó herido, pero claramente estamos fallando también en la capacidad de hacer respetar el Estado de Derecho en la región de la Araucanía. Sí, pues, un tema que sigue abierto lamentablemente en paralelo a esta pandemia que tiene concentrada más bien nuestra atención. Muchísimas gracias, senador, que le vaya muy bien. Gracias a usted, Carla.